Mi esposa me envió un mensaje de texto que estaré trabajando durante la noche con mi jefe Joe esta noche. No me esperes despierto. Respondí gracias por avisarme, luego empaqué todo su guardarropa en cajas y las dejé en la puerta de la oficina de Joe a las 4 de la madrugada. Llamada de pánico. Así que esto es lo que pasa con la vida. Tiene este sentido del humor realmente retorcido, como ese amigo que piensa que es gracioso decirte que tienes las moscas abajo justo después de haber dado una presentación a todo tu departamento. Eso es exactamente lo que sentí el miércoles por la noche, cuando todo mi mundo decidió tomar un giro brusco a la izquierda directo al territorio de Jerry Springer. Mi nombre es Marcus Dalton, 32 años, consultor de software de día y aparentemente detective aficionado de noche. Aunque todavía no conocía esa parte, tengo lo que mi abuela solía llamar buenos instintos y lo que mi terapeuta llama problemas de hipervigilancia. Pero oye, papá, ¿verdad? El punto es que mis instintos nunca me guiaron mal, incluso cuando mi cerebro ha sido más tonto que una caja de piedras. Esa noche en particular comenzó bastante normal, ya sabes. El tipo de normalidad suburbana aburrida que te hace preguntarte si esto es realmente lo que se suponía que debía sentirse ser adulto. Estaba de pie en mi cocina luchando con una caja de pasta penne que aparentemente requería un doctorado en ingeniería para abrir cuando escuché ese pequeño y familiar pin de mi teléfono. Ya sabes, el sonido de esa pequeña e inocente notificación que podría ser tu madre preguntando si estás comiendo suficientes verduras, o el equivalente digital de un pasador de granada que se extrae. Miré el teléfono que estaba en la encimera de granito que Julia insistió que necesitábamos porque ahora todos tienen granito, Marcus, y sonreí. Probablemente solo mi esposa recordándome que recogiera leche o preguntándome si recordaba pagar la factura de la electricidad. Julie siempre ha sido la organizada en nuestra relación, el tipo que tiene calendarios codificados por colores y en realidad usa la aplicación de recordatorios en su teléfono para otras cosas que no sean evitar pequeñas charlas incómodas con los vecinos. Pero cuando cogí el teléfono y leí el mensaje, juro que pude oír el efecto de sonido de esas viejas películas del oeste. Ya sabes, esa que se proyecta justo antes de que alguien saque su arma en medio de la calle principal. El mensaje era breve, dulce y tan sutil como un ladrillo a través de una ventana. Trabajaré durante la noche con mi jefe Joe. No me esperes ahora, déjame pintarte una imagen. Julia trabaja en marketing para una empresa elegante en el centro, el tipo de lugar donde todos beben café caro y usan palabras como sinergia en oraciones reales sin ironía. Su jefe Joe es uno de esos tipos que probablemente alcanzó su punto máximo en la universidad, pero cree que todavía lo tiene. Ya sabes, la barba de diseñador, los relojes caros y el tipo de colonia que anuncia su presencia 3 minutos antes de que realmente entre en una habitación. Pero aquí está el truco: Julie nunca, y quiero decir nunca, ha trabajado de la noche a la mañana en 5 años. Ella estuvo en esa empresa, diablos. La mujer se queja si tiene que quedarse después de las 5:30 porque le quita tiempo de clase de yoga. Así que leer ese texto fue como ver un truco de magia donde el mago olvida esconder al conejo antes de sacarlo del sombrero. Mi cerebro empezó a hacer eso de conectar los puntos más rápido que un niño con una caja nueva de crayones. Trabajando durante la noche con Joe, el mismo Joe que le ha estado enviando mensajes de LinkedIn sobre oportunidades de networking durante el último mes. El mismo Joe que casualmente apareció en el Starbucks de nuestro barrio el fin de semana pasado. Actuando sorprendido de encontrarse con Julia, como si obviamente no hubiera acechado sus historias de Instagram para averiguar dónde consigue su café con leche de la mañana. Traducción: ahora practicaré cardio de horas extras. Aquí es donde la mayoría de los chicos probablemente perderían la cabeza y empezarían a tirar cosas. Tal vez golpeen una pared y terminen con una mano rota y una visita a urgencias muy incómoda. Pero yo siempre he sido más jugador de ajedrez que de damas. Mi padre solía decir: Marcus, cuando alguien te muestra quién es, créelo, y cuando alguien intente tomarte por tonto, muéstrale lo que es. El jugador real se parece a entonces, en lugar de montar en cólera dramática que habría hecho que Julia se sintiera justificada en lo que fuera que estaba haciendo, respiré hondo, conté hasta 10 como sugirió mi aplicación de manejo de la ira. No me juzgues, todos tenemos nuestras muletas digitales y creamos la respuesta pasivo-agresiva más hermosa en la historia de los mensajes de texto. Gracias por avisarme. 7 palabras. Sin emojis. Sin preguntas de seguimiento, sin indicadores de escritura enojada que delatarían mi estado emocional, solo 7 palabras perfectamente educadas y completamente neutrales que probablemente hicieron que Julia se quedara mirando su teléfono durante 5 minutos tratando de averiguar qué quería decir realmente, porque esto es lo que pasa con los tramposos. Son paranoicos como el infierno. Saben que están siendo sospechosos, así que asumen que todos los demás están siendo sospechosos de inmediato. Dejé el teléfono.
Volví a mi pasta y comencé a revolver con el tipo de calma que viene justo antes de la tormenta. ¿Conoces esa sensación cuando estás tan enojado que en realidad te sientes como si hubieras trascendido las emociones humanas normales y hubieras entrado en algún tipo de nivel avanzado de cabreo donde todo se vuelve muy claro? Fue entonces cuando se me ocurrió esa hermosa, terrible, absolutamente perfecta idea que me convertiría en una leyenda o me llevaría a la corte de divorcio. Probablemente ambas, si soy honesta. Miré alrededor de mi cocina a nuestra vida compartida con sus paños de cocina a juego y tazas de café que decían señor y señora en esa fuente cursi que parecía tan encantadora cuando nos casamos y pensé bueno, la oficina de Joe está a punto de recibir una nueva actualización de diseño interior, todo el armario de Julia. No pude evitar sonreír mientras escurría el agua de la pasta. El vapor se elevó como incienso en el altar de mi nueva claridad y por primera vez en meses, tal vez años, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacerse. Sigue el juego, Julia, sigue el juego. Ya sabes, ese momento en el que te das cuenta de que estás a punto de hacer algo brillante o completamente loco y no estás completamente seguro de cuál es. Sí. Ese era yo parado en mi habitación a las 9:47 de la noche mirando el lado del vestidor de Julia como si fuera Indiana Jones a punto de navegar por un templo antiguo lleno de trampas de diseñadores. Déjame contarte algo sobre el armario de mi esposa. Es como un pequeño país con su propia economía completa, con distritos para diferentes estaciones y relaciones diplomáticas entre zapatos y bolsos. La mujer tiene más ropa que la mayoría de los grandes almacenes y cada pieza tiene una historia, una etiqueta de precio que me hizo cuestionar nuestras decisiones financieras y aparentemente un recuerdo asociado a ella que estaba a punto de empaquetar y enviar. Agarré la primera caja vacía de Amazon de nuestro garaje porque, por supuesto, teníamos una pila de ellas. Somos millennials. Básicamente sobrevivimos con entregas de primera y la falsa esperanza de que realmente usaremos esos contenedores de almacenamiento. Seguimos ordenando esta caja en particular que contenía el último impulso de Julia por un juego de bandas de entrenamiento revolucionarias que actualmente estaban acumulando polvo debajo de nuestra cama, justo al lado del exprimidor, la panificadora y ese extraño artilugio que se suponía que nos daría ensaladas de calidad de restaurante en casa, de pie frente a su guardarropa de colores coordinados. Sentí que estaba a punto de realizar una cirugía, excepto que en lugar de salvar una vida, estaba diseccionando metódicamente un matrimonio. Empecé con su ropa de trabajo, esas blusas perfectamente planchadas que probablemente costaron más que mi primer auto, cada una doblada con el tipo de precisión que haría llorar de alegría a Marie Kondo, pero en lugar de preguntar si provocaba alegría, estaba preguntando si provocaba el impulso de tirárselo en la cara a Joe. Su blazer azul marino, el que usó en nuestra cena de aniversario el mes pasado, donde pasó la mitad de la tarde enviando mensajes de texto al trabajo. Las emergencias fueron primero a la caja, seguidas de esa blusa de seda color crema. Ella afirmó que la hacía sentir segura y profesional, sí, profesional en algo. Muy bien. Luego vino el pequeño vestido negro que compró para la fiesta de Navidad de la empresa, aquel en el que bailó demasiado cerca de Joe durante las canciones lentas mientras yo estaba de pie junto al ponche preguntándome si estaba siendo paranoica. Cada pieza de ropa se sentía como una prueba en un tribunal y yo era a la vez el detective y el fiscal construyendo un caso. Sus tacones Jimmicho de $600, los que ella dijo que eran una inversión en su carrera, estaban envueltos en plástico de burbujas como si fueran artefactos invaluables, lo cual, considerando lo mucho que pagó por ellos, básicamente lo eran. Esos zapatos habían entrado en más reuniones tardías y cenas con clientes de las que podía contar y ahora estaban dando su último paseo fuera de mi vida, pero lo realmente sorprendente fue esa ridícula bufanda, la que tenía el patrón abstracto que parecía como si alguien hubiera estornudado pintura sobre tela cara. Recordé el día que llegó a casa con él prácticamente brillando mientras me contaba cómo Joe lo había elogiado durante su sesión de lluvia de ideas. Lo había usado al menos 2 veces por semana desde entonces. Siempre en los días en que tenía reuniones con el equipo de Joe. Ese tonto fue directo al frente y al centro de la caja número 2 como una bandera de rendición en la guerra. Ni siquiera sabía que estaba luchando cuando llegué a su pijama. Incluyendo esos desagradables vive, ríe, ama una vez que su hermana le regaló por Navidad. Estaba en modo terapéutico completo. ¿Quién diablos necesita una terapia cara cuando puedes empaquetar la traición en cajas de cartón? Cada pliegue era como una meditación. Cada caja sellada, un paso hacia la iluminación o un colapso mental completo. En este punto, no estaba completamente seguro de que hubiera una diferencia. La caja contenía su ropa de gimnasia, lo cual era irónicamente gracioso considerando que la mujer no había visto el interior de un gimnasio desde que Obama era presidente. Pero aparentemente había estado haciendo mucho cardio en otro lugar. Me encontré tarareando mientras doblaba sus pantalones de yoga,
los caros de esa marca que las celebridades recomiendan, como si gastar $120 en pantalones elásticos de alguna manera hazla más iluminada espiritualmente. Para la caja 6 me gradué a silbar a todo pulmón. No te preocupes, sé feliz, parecía apropiado, aunque estoy bastante seguro de que Bobby M. C. Ferrin nunca lo pretendió como un himno de divorcio. Mi vecina, la señora Henderson, probablemente pensó que finalmente me había vuelto loca y estaba teniendo algún tipo de episodio maníaco. Me había estado dando miradas preocupadas por encima de la cerca durante semanas, como si pudiera sentir la tensión doméstica irradiando desde nuestra casa suburbana perfectamente cuidada. Lo gracioso de las tareas repetitivas es cómo te aclaran la mente: cada suéter, cada par de jeans, cada pieza de lencería ridículamente cara que definitivamente no había visto en meses. Todos fueron a sus cajas designadas con precisión militar. Yo era como una empresa de mudanzas de un solo hombre, excepto que en lugar de cobrar por hora cobraba por año de matrimonio desperdiciado. Cuando llegué a su joyero, esa monstruosidad de caoba que ocupaba la mitad de la cómoda. En realidad hice una pausa. Esta era la artillería pesada, las minas terrestres emocionales disfrazadas de regalos sentimentales. Su anillo de compromiso obviamente todavía estaba en su dedo, probablemente haciendo que fuera incómodo tomarse de la mano con Joe, pero todo lo demás era juego limpio. Los aretes de perla que le había comprado para nuestro segundo aniversario. La pulsera de tenis de su última promoción, el collar vintage ella había heredado de su abuela, todo cuidadosamente envuelto y empaquetado como si me estuviera preparando para la venta de garaje más pasivo-agresiva del mundo. Por caja 10 algo mágico sucedió. Empecé a reír, no la risa amarga y enojada de un hombre cuyo mundo se estaba desmoronando, sino la risa genuina y profunda de alguien que finalmente había descubierto el remate de una broma que había estado construyendo durante meses. Señora Henderson en realidad tocó a nuestra puerta principal con el rostro arrugado por la preocupación y preguntó si estaba bien, porque podía oírme reír a través de las paredes. Oh, estoy bien. La señora Hay dijo que probablemente parecía una completa loca con el pelo de punta y la camisa llena de polvo de cartón. Solo estaba viendo comedia. Arqueó una ceja. ¿Qué programa? Sonreí, señalando la torre de cajas en mi sala de estar. No, solo empaquetaba la personalidad de mi esposa en cajas. Resulta que encaja perfectamente en contenedores de envío estándar. La expresión de su rostro no tenía precio a las 11 de la noche. Mi Honda Civic parecía haber sido violado por una explosión de Nord Stream. 10 cajas perfectamente apiladas en el asiento trasero, maletas enormes que luchaban por espacio en el maletero y la preciosa colección de bolsos de Julia esparcidas por el asiento del pasajero como confeti caro. Si alguien me hubiera detenido, habrían asumido que me estaba mudando al otro lado del país o que dirigía algún tipo de operación de mercado negro de alta gama en accesorios de diseñador. No se me escapó la ironía de que estaba conduciendo por la ciudad en el mismo auto. Julia siempre se quejaba de Marcus que necesitamos algo más grande, algo más sofisticado. Ella decía mirando a sus compañeros de trabajo. BMW y Mercedes en el estacionamiento de la empresa. Bueno, ¿adivina qué, Julia, esta noche? Este humilde Civic estaba a punto de convertirse en el carro de tu merecido y estaba funcionando mejor que tu matrimonio. Subí el volumen de la radio y el universo decidió tirarme un hueso. La estación de rock clásico estaba teniendo un maratón de éxitos de desamor perfecto antes de que el haga trampas de Carrie Underwood sonó a través de mis altavoces y no pude evitar cantar, aunque en lugar de llevar un bateador de Louisville a ambos faros, estaba llevando un Honda Civic lleno de consecuencias a la puerta de Joe. Misma energía, diferente ejecución. El viaje al complejo de oficinas de Joe fue como un viaje terapéutico por carretera a través de las etapas del duelo, excepto que aparentemente me salté la negación, la ira y la negociación y aterricé de lleno en la aceptación con un doctorado en venganza mezquina. Cada luz roja me dio tiempo para admirar mi obra en él. Espejo retrovisor. Esas cajas estaban empacadas con el tipo de precisión que pondría celoso a un profesional de la mudanza y a un consejero matrimonial rico. El centro se veía diferente a esta hora, como un escenario de película después de que todos los actores se hubieran ido a casa. Las calles, que usualmente estaban llenas de viajeros estresados y comida cara, los camiones ahora estaban extrañamente silenciosos, poblados solo por el ocasional conductor de Uber y cualquier pobre alma que estuviera trabajando en el turno de noche en el 7-Eleven. Me sentí apocalíptico en el mejor sentido posible, como si fuera el último hombre en pie en un mundo que finalmente tenía sentido. El edificio de oficinas de Joe era una de esas monstruosidades de vidrio modernas que parecían diseñadas por alguien que nunca había trabajado en una oficina, todos ángulos agudos y superficies reflectantes, el tipo de lugar donde necesitabas un GPS para encontrar el baño y un título en arquitectura para averiguar qué ascensor iba realmente a tu piso. Durante el día, probablemente zumbaba con la energía de jóvenes profesionales ambiciosos que subían escaleras corporativas por la noche.
Parecía una metáfora gigante de todo lo hueco en el lugar de trabajo moderno. Pero aquí es donde el universo decidió envolver para regalo toda esta operación con un lazo brillante. El guardia de seguridad estaba completamente desmayado en su pequeña cabina roncando lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos en 3 zonas horarias. Este tipo no estaba solo dormido, estaba realizando una sinfonía unipersonal de inconsciencia completa con el tipo de ronquidos que sugerían que probablemente había estado tomando café de la máquina expendedora demasiado fuerte durante su turno. Aparqué justo enfrente del edificio, las luces de emergencia parpadeaban como si estuviera haciendo algún tipo de entrega legítima, lo que técnicamente supongo que era entrega especial del Departamento de Justicia Kármica. No se requiere firma. El guardia de seguridad ni siquiera se movió cuando cerré de golpe la puerta de mi coche, confirmando que este hombre estaba operando en un nivel de sueño que la mayoría de la gente solo alcanza después de la cena de Acción de Gracias. Pasar junto a él fue más fácil que robar galletas de la cocina. Cuando tenía 12 años agarré las 2 maletas más pesadas primero pensando que iría hasta las cosas más pequeñas. Caminar por ese vestíbulo se sentía como si estuviera en una especie de película de atracos, excepto que en lugar de robar diamantes estaba entregando las consecuencias de las malas decisiones de vida de otra persona. El viaje en ascensor al piso de Joe fue surrealista. Solo yo, 2 maletas llenas de todo el diseño de Julia y la suave música de jazz que todos los edificios de oficinas parecen pensar hace esperando más agradable. Me vi reflejado en las pulidas puertas del ascensor y tuve que admitir que me veía bastante bien para un tipo cuyo matrimonio había implosionado hace 12 horas. Hay algo que decir sobre tener un propósito incluso cuando ese propósito implica potencialmente cometer lo que técnicamente podría considerarse una intrusión. La oficina de Joe estaba al final del pasillo, marcada con una de esas elegantes placas que probablemente cuestan más que el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de las personas. Joseph Richardson, director senior de marketing. La puerta era de madera maciza, del tipo que gritaba gano 6 cifras y tengo fuertes opiniones sobre el vino, lo que la convirtió en el escenario perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Uno por uno, hice mis viajes desde el ascensor hasta la puerta de Joe, construyendo un monumento al desastre de Marshall allí mismo, en el pasillo corporativo. La caja está apilada como bloques de construcción, cada uno un testimonio del gusto caro de Julia y mi nuevo compromiso con la resolución creativa de problemas. Sus maletas flanquean la pila como sujetalibros y su colección de bolsos creó un borde de diseñador que probablemente representaba más dinero que los pagos del automóvil de la mayoría de las personas. Toda la configuración era hermosa a su manera retorcida, como una instalación de arte titulada Manifestación física del problema de otra persona. Di un paso atrás para admirar mi trabajo y tengo que decir que parecía profesional. Si Julia se iba a mudar con Joe bien podría hacerlo con estilo. Pero la obra maestra no estaba completa sin la documentación adecuada. Saqué un trozo de papel de mi billetera, el reverso de un recibo del supermercado donde había comprado ingredientes para la cena. Julia nunca volvió a casa a comer y escribió lo que podría haber sido la nota más satisfactoria de toda mi vida: las pertenencias de Julia. Ahora ella es tu problema. Marcus. Corto, dulce y al grano, sin dramas innecesarios, sin largas explicaciones, solo una simple transferencia de propiedad que enorgullecería a cualquier documento legal. Lo coloqué justo encima de la caja más alta donde no podía pasarlo por alto, como una bandera reclamando territorio en nombre de la justicia poética. Di un paso atrás, saqué mi teléfono y tomé una foto que pertenecía al Salón de la Hermosa Venganza del Smithsonian. La iluminación era perfecta. La composición era artística y el mensaje era clarísimo. Esta imagen iba directo a mi carpeta de evidencia de brillantez junto a capturas de pantalla de los mensajes de texto sospechosos de Julia y esa foto de su auto en la entrada de Joe el mes pasado que, según ella, era solo una coincidencia. De pie allí, en ese pasillo corporativo, rodeado de la evidencia física de la traición de mi esposa, ahora envuelta para regalo para su jefe. Le susurré al universo: entrega especial, manejar con cuidado, contenido frágil. Su lealtad. del viaje en ascensor hacia abajo se sintió como flotar. Sabes que es mejor que una buena noche de sueño. El sonido del karma llamando a las 4 de la madrugada para hacerte saber, ha registrado su turno. Apenas había tenido 3 horas del sueño más tranquilo que había tenido en meses cuando mi teléfono comenzó a vibrar como una avispa enojada atrapada en un frasco de vidrio. Al principio pensé que probablemente era un número equivocado o alguna alerta de emergencia sobre una persona desaparecida, que técnicamente lo era, pero cuando me di la vuelta y vi la foto de contacto de Julia iluminando mi pantalla como un letrero de neón anunciando pánico, sabía que habían descubierto mi pequeño servicio de entrega a medianoche. Su foto, una de esas selfies de pareja que tomamos durante tiempos más felices en algún festival de vino, ambos sonriendo como idiotas que pensaron que habían descubierto el secreto de la felicidad eterna. Ahora me estaba mirando con la urgencia de una alarma de incendios. El teléfono vibró una vez, 2 veces,
3 veces antes de ir al buzón de voz e inmediatamente comenzó a sonar una y otra vez y una vez más. Fue como si Julia hubiera descubierto el botón de remarcación por primera vez y hubiera decidido tratarlo como una máquina tragamonedas, convencida de que si seguía tirando de la palanca eventualmente, ganaría el premio gordo de que yo contestara y fingiera. Todo esto fue un gran malentendido. Lo dejé sonar 6 veces más mientras yacía en la cama mirando al techo y disfrutando lo que probablemente era el último momento de paz que tendría durante las siguientes horas. Hay algo maravillosamente satisfactorio en ver cómo se desarrolla la desesperación de alguien en tiempo real a través de notificaciones de llamadas perdidas. Cada zumbido era como una pequeña campana de la victoria que confirmaba que mi plan cuidadosamente orquestado estaba funcionando exactamente como estaba previsto. Finalmente, en lo que debe haber sido la llamada número 15, decidí sacar a Julia de su miseria. Deslicé el dedo para responder con la indiferencia casual de alguien que recibe una llamada de servicio al cliente sobre un libro de la biblioteca atrasado. Hola, dije inyectando la cantidad justa de confusión somnolienta en mi voz como si estuviera genuinamente sorprendido de recibir una llamada telefónica a esta hora intempestiva. Marcus, la voz de Julia explotó a través del altavoz tan fuerte. Tuve que apartar el teléfono de mi oído. Parecía que estaba teniendo una crisis nerviosa o haciendo una audición para una telenovela. Posiblemente ambas cosas. ¿Qué hiciste? Mi ropa, mi vida, está afuera de la oficina de Joe. ¿Estás completamente loca? Tuve que morderme el labio para no reírme. Esto fue incluso mejor de lo que había imaginado. Me imaginaba a Julia descubriendo sus pertenencias con confusión avergonzada, tal vez algunas lágrimas, definitivamente algunas explicaciones incómodas a Joe sobre por qué todo su guardarropa aparentemente la había seguido al trabajo, pero este nivel de histeria. Esto era contenido extra. Me estiré teatralmente aunque ella no podía verme y dejé escapar un bostezo exagerado que habría enorgullecido a Shakespeare. Hola Julia, vaya por ameso, es realmente tarde para seguir en la oficina o temprano. No estoy seguro de que zonas horarias son confusas cuando trabajas tantas horas. No te hagas el tonto conmigo, ella gritó y prácticamente pude escucharla caminar frenéticamente donde sea que estuviera, probablemente parada en ese pasillo estéril de la oficina rodeada de cajas y tratando de averiguar cómo explicarle esto a Joe, que sin duda estaba escondido en algún lugar cercano preguntándose en qué demonios se había metido. ¿Sabes lo que hiciste? Tiraste todas mis cosas aquí como una especie de psicópata. Reitero que ofendí de verdad a Julia. Eso es hiriente. Prefiero ser coordinador de logística. Solo estaba ayudando. Dijiste que trabajarías durante la noche con Joe. Así que pensé, ¿para qué hacer 2 viajes? Te ahorré la molestia de tener que ir y venir entre nuestra casa y tu nuevo espacio de trabajo. El silencio que siguió fue tan largo que en realidad revisé para asegurarme de que la llamada no se había cortado. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había bajado a ese registro peligrosamente bajo que usan las esposas justo antes de comenzar a llorar o comenzar a tirar cosas. Empacaste toda mi ropa, sí, mis zapatos, hasta el último par, mis joyas, incluso esa fea pulsera que te dio tu madre, y manejaste por la ciudad para tirarlo todo en la oficina de mi jefe. Bueno, dije acomodándome en mi almohada con una sonrisa, cuando lo pones así parece que fui más allá. La mayoría de los esposos lo habrían dejado en el jardín delantero. Proporcioné servicio puerta a puerta. Deberías agradecerme mi consideración. La gente verá que ella explotó de nuevo y ahora definitivamente podía escuchar las lágrimas. Comenzando las cámaras de seguridad del equipo de limpieza, otros empleados, todos lo sabrán, y ahí estaba el verdadero problema. No es que yo haya descubierto su romance. No es que nuestro matrimonio haya terminado, ni siquiera que haya violado sus preciadas pertenencias al tocarlas. No, Julia estaba molesta porque la habían atrapado, su doble vida cuidadosamente construida. Ahora estaba expuesta para que todos la vieran, literalmente apiladas en cajas afuera de la oficina de su amante, como la venta de garaje de la vergüenza más cara del mundo. Ese es el punto, cariño, dije dejando que el cariño goteara con el sarcasmo suficiente para dejarlo claro. Ya no era cariñoso ahora. Todos saben que estás comprometido con la puerta de tu jefe y probablemente con otras partes de su oficina, pero no entremos en detalles. Estoy seguro de que Recursos Humanos tiene políticas sobre ese tipo de cosas. Bastardo, ella susurró y pude oírla llorar ahora. Esos horribles sollozos que ocurren cuando alguien se da cuenta de que ha sido superado. Planeas esto, planeado que ser un esposo comprensivo que se aseguró de que tuvieras todo lo que necesitabas para tu sesión de trabajo nocturna. Julia, me duele que me acuses de tener motivos ocultos. Solo estaba siendo considerado. Esto es cruel, Marcus, incluso para ti, incluso para mí. Me senté en la cama, genuinamente curiosa ahora. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Cuándo he sido cruel contigo?
Cuando he sido algo más que comprensiva sobre tus noches largas, tus misteriosos mensajes de texto, tu repentino interés en trabajar horas extras con tu jefe. He sido un maldito santo, Julia, y ambos lo sabemos. Ella estaba llorando a borbotones. Ahora el tipo de lágrimas que vienen cuando alguien se da cuenta de que ha quemado un puente no tenían la intención de quemar. No puedo explicarle esto a la gente. ¿Cómo se supone que voy a explicar por qué mi ropa está aquí? Simple, dije alegremente. Diles la verdad, diles que tu esposo se enteró de tu aventura y decidió ahorrarte la molestia de mudarte entregando tus cosas directamente a la oficina de tu nuevo novio. La gente ama la honestidad, Julia. Es refrescante. Te odio. Ella sollozó. No lo haces, respondí con calma. Odias que te hayan atrapado. Debería haber sabido que el colapso de Julia a las 4 de la madrugada era solo el acto de apertura y lo que estaba a punto de convertirse en una producción familiar a gran escala. Para cuando logré tomar una ducha y prepararme una taza de café decente, las cosas buenas que le oculté a Julia porque siempre se quejaba era demasiado fuerte, lo que ahora parecía una metáfora de toda nuestra relación. La caballería había llegado. Mi teléfono sonó exactamente a las 7:43 am. Ni siquiera necesité mirar el identificador de llamadas para saber quién era. Hay un tipo especial de tono de llamada que viene con la inminente fatalidad materna, como cuando tu madre llama después de escuchar que hiciste algo estúpido, excepto que esta no era mi madre. Esta era Patricia Hendricks, la madre de Julia y la mujer que pasó los últimos 5 años tratándome como si fuera un inconveniente temporal en la vida, por lo demás perfecta, de su hija. A Patricia nunca le había gustado, no desde el primer día cuando me presenté a la cena familiar con jeans en lugar de pantalones caqui, y definitivamente no cuando tuve la audacia de casarme con su preciosa hija sin pedirle primero su bendición. Había pasado todo nuestro compromiso dejando caer indirectas sutiles sobre cómo Julia merecía a alguien más ambicioso, lo cual era curioso viniendo de una mujer cuyo mayor logro en la vida fue organizar la venta de pasteles para recaudar fondos para la iglesia durante 3 años seguidos. Patricia, respondí, acomodándome en mi sillón favorito con mi café y preparándome para lo que sabía que iba a ser una actuación épica. Qué agradable sorpresa. Han pasado 6 semanas desde que llamaste para decirme que le estoy fallando a tu hija. Estaba empezando a preocuparme de que ya no te importara. ¿Cómo te atreves? Ella se lanzó directamente, sin cumplidos, sin calentamiento, simplemente directamente en modo balanceo completo, como si hubiera estado practicando este discurso desde el amanecer. ¿Cómo te atreves a tirar las cosas de Julia como si fuera una especie de criminal común? Ella es tu esposa, Marcus, tu esposa. Tomé un largo sorbo deliberado de mi café dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para ser incómodo. En realidad, Patricia, ahí es donde te equivocas. Ella es la asistente nocturna de Joe. Ahora. Solo soy el tipo que maneja la logística. ¿No te haces el listo conmigo, jovencito? Oh, aquí vamos con el trato del joven. Patricia siempre sacaba la voz de madre disciplinaria cuando realmente se estaba preparando para una conferencia. No sé qué te pasa, pero este comportamiento es completamente inaceptable. Julia está devastada, y todo es porque has perdido la cabeza. Devastada porque la atraparon, ¿quieres decir? Pregunté inocentemente porque estoy bastante seguro de que se sentía bastante bien acerca de las cosas alrededor de la medianoche de anoche cuando estaba practicando sus habilidades de presentación con su jefe. Eso es suficiente. Patricia gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. No sé de qué mentiras te has convencido a ti mismo. Pero Julia nunca haría lo que estás insinuando. Es una buena chica de una buena familia y no merece este tipo de trato de su esposo. Y ahí estaba el clásico mecanismo de defensa maternal cuando se enfrentaban a la evidencia de que su preciosa hija la había cagado. Algunos padres eligen una negación tan fuerte que podría impulsar una pequeña ciudad. Patricia aparentemente había decidido que en lugar de aceptar la posibilidad de que su hija fuera capaz de hacer trampa, era más fácil creer que de repente me había vuelto en un monstruo psicótico que tiró la ropa de su esposa por diversión. Patricia, dije cambiando a mi voz más razonable y paciente, la que usaba cuando explicaba conceptos básicos de computadora a parientes mayores. Déjame preguntarte algo. En los 5 años que Julia y yo llevamos casados, ¿alguna vez he hecho algo remotamente parecido a esto antes? ¿Alguna vez he tirado sus cosas? ¿Alguna vez he sido cruel, vengativo o irrazonable? Hubo una pausa y prácticamente podía oír su cerebro trabajando horas extras para encontrar algún incidente pasado que pudiera usar en mi contra. La verdad es que he sido un marido modelo según cualquier estándar razonable, un paciente fiel y comprensivo con su familia, tolerante con sus hábitos de compra y dispuesto a sentarme a ver más comedias románticas de las que cualquier hombre heterosexual debería tener que soportar. Eso no importa. Finalmente, balbuceó, la gente puede perder los estribos, la gente puede tener crisis nerviosas y claramente eso es lo que ha pasado aquí.
Os sugerí amablemente que tu hija me envió un mensaje de texto diciéndome que estaba trabajando durante la noche con su jefe por primera vez en 5 años y sumé 2 y 2 y conseguí una tarifa. Ya sabes, como un adulto funcional con habilidades básicas de reconocimiento de patrones. Votos matrimoniales. Patricia gritó aparentemente decidiendo abandonar argumentos lógicos a favor de conceptos de relación aleatorios. Hiciste votos matrimoniales, Marcus, para bien o para mal, en la enfermedad y en la salud. Tienes toda la razón, estuve de acuerdo. Yo hice esos votos y los mantuve todos y cada uno de ellos, pero aquí está la cosa, Patricia, esos votos se suponía que eran mutuos, bastante seguro hasta que el papeleo nos separe. No estaba en el contrato original. El silencio que siguió fue tan completo que pensé que en realidad podría haberse desmayado. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz se había reducido a ese susurro peligroso que las madres usan justo antes de perder completamente la cabeza. Eres un hombre horrible y rencoroso, Marcus Dalton, y cuando Julia recupere el sentido y se dé cuenta del error que ha cometido, lo lamentarás. Lo lamentarás. La trataste de esta manera, Patricia, dije terminando el último de mi café y sintiéndome sorprendentemente zen sobre toda esta conversación. Julia tomó su decisión cuando decidió pasar la noche con su jefe en lugar de volver a casa con su esposo. Yo no rompí nuestro matrimonio. Solo proporcioné los servicios de mudanza cuando ya había terminado. Esto no ha terminado. Ella siseó. ¿No has escuchado lo último de esto? Y luego me colgó. En realidad colgó como si fuéramos adolescentes discutiendo sobre el toque de queda en lugar de adultos lidiando con las consecuencias del adulterio. Me senté allí por un momento mirando mi teléfono y luego hice algo. No lo había hecho en meses. Me reí, no la risa amarga y enojada de un hombre cuyo mundo se estaba desmoronando, sino la risa genuina y profunda de alguien que acaba de darse cuenta de lo absurda que se había vuelto su vida. Aquí estaba siendo sermoneado sobre votos matrimoniales por la madre de una mujer que actualmente le estaba explicando a su jefe por qué todo su guardarropa había aparecido misteriosamente afuera de la puerta de su oficina. Mis huevos, los perfectos huevos estrellados que había hecho mientras Patricia pronunciaba su sermón, me esperaban en el mostrador y sabían mejor que cualquier cosa que hubiera comido en meses. Tal vez era la ausencia de culpa o tal vez era la presencia de la justicia, pero todo parecía más sabroso cuando no estabas fingiendo que tu vida era algo. No fue así. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de números que no reconocí, probablemente otros miembros de la familia de Julia preparando sus propias intervenciones. Mi buzón de voz probablemente se estaba llenando de sermones sobre el perdón y resolver las cosas y dar a las personas segundas oportunidades. Pero ¿sabes qué? Mi café estaba perfecto, mis huevos estaban deliciosos y por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde pertenecía alrededor del mediodía, justo cuando me estaba acomodando para lo que se perfilaba como el día de trabajo desde casa más productivo que había tenido en meses. Mi teléfono sonó con un número. No lo reconocí ahora. Normalmente dejaría que los números desconocidos vayan directo al buzón de voz porque el 90% de las veces es un teleoperador que intenta venderme una garantía extendida para un auto que no tengo o algún robot que me informa que mi número de seguro social ha sido suspendido por actividad sospechosa, pero hoy se sintió diferente. Hoy sentí que el universo estaba alineando a todos los jugadores para la gran final de este drama doméstico y no quería perderme ninguna de las actuaciones. Marcus Dalton, respondí con mi voz más profesional, la que uso para las llamadas de clientes cuando quiero sonar como un adulto competente que definitivamente tiene su vida en orden. Marcus. Este es Joe Richardson. La voz del otro lado estaba tratando demasiado de sonar tranquila y autoritaria, como un maestro sustituto intentando controlar un salón de clases lleno de adolescentes que ya huelen la debilidad. Yo, el hombre, el mito, la leyenda que había estado jugando a las escondidas con mi esposa, en realidad me estaba llamando directamente. Tuve que darle crédito por tener las agallas para hacer esta llamada, aunque su voz era más tensa que un frasco de pepinillos que ha estado en el fondo del refrigerador durante 3 años. Yo dije con el tipo de entusiasmo generalmente reservado para encontrarse con viejos amigos de la universidad en el supermercado. Qué agradable sorpresa, ¿cómo está la oficina hoy? Haciendo mucho trabajo. Espero que haya habido una pausa tan larga que comencé a preguntarme si se acobardó y colgó cuando finalmente habló. Prácticamente podía escucharlo elegir cada palabra como si estuviera desactivando una bomba. Marcus, parece que hay un malentendido. Hay algunas pertenencias, las pertenencias de Julia apiladas afuera de la puerta de mi oficina. Malentendido, repetí inyectando la cantidad justa de confusión en mi voz. No, Joe. No hay ningún malentendido en absoluto. Esas son definitivamente las pertenencias de Julia y definitivamente están afuera de la puerta de tu oficina. En realidad estoy bastante orgulloso de lo bien que apilé todo. ¿Notaste el sistema de organización? Me basé en la coordinación de colores para las cajas y la rotación estacional para los zapatos. Es como un pequeño museo de moda ahí mismo en tu pasillo. La voz de Marcus Joe tenía esa calidad tensa de alguien que intenta mantener la compostura profesional mientras su mundo implosiona a su alrededor.
No sé qué crees que está pasando aquí. Pero te puedo asegurar que mi relación con Julia es puramente profesional. Profesional, estoy acostumbrado a acomodarme en mi silla y poner los pies sobre la mesa de café. Esa es una elección de palabra interesante. Joe, muy corporativo, muy desinfectado. Supongo que trabajar durante la noche podría considerarse desarrollo profesional dependiendo de tu definición de trabajo. Mira, dijo Joe y ahora podía escuchar la desesperación arrastrándose por los bordes de su tono cuidadosamente modulado. Creo que ha habido algún tipo de confusión. Julia mencionó que podría quedarse hasta tarde para terminar algunos plazos del proyecto, pero no pasó nada inapropiado. Oh, Joe, dije con el tipo de simpatía condescendiente que generalmente se reserva para explicar la muerte a los niños pequeños. No tienes que mentirme. No soy de RR. No voy a presentar una queja sobre las relaciones laborales. Demonios, técnicamente ya ni siquiera soy familia. Así que en realidad esto es entre tú y Julia. El silencio que siguió fue tan denso que prácticamente podrías cortarlo con un cuchillo. Casi podía imaginarme a Joe sentado en su elegante oficina de la esquina. Probablemente aflojándose la corbata y preguntándose cómo demonios se había metido en este lío. El tipo probablemente había pensado que estaba viviendo una especie de fantasía ejecutiva. Un exitoso hombre de negocios, una aventura apasionada con una subordinada casada, toda la emoción de un romance prohibido sin ninguna de las consecuencias. Excepto que ahora las consecuencias estaban literalmente apiladas afuera de su puerta en 10 cajas cuidadosamente etiquetadas. Marcus, necesito que entiendas algo. Joe finalmente dijo y su voz había cambiado a lo que reconocí como modo de control de daños. Incluso si hubiera sentimientos personales involucrados. Julia está pasando por un momento difícil en su matrimonio. Ha sido infeliz durante meses. Infeliz, prácticamente me atraganté con mi café. Joe, amigo. Déjame detenerte ahí mismo. Julia ha sido infeliz. Julia, que pasó el fin de semana pasado en el spa con sus amigas usando mi tarjeta de crédito. Julia, que acaba de comprar un bolso de $3,000 porque era una pieza de inversión. Julia, que ha tenido exactamente 0 conversaciones conmigo sobre ser infeliz en nuestro matrimonio que Julia. La gente no siempre comunica sus sentimientos con claridad. Joe tartamudeó, dándose cuenta de que se había metido en arenas movedizas de la conversación. Tienes toda la razón. Acepté alegremente. Tomémoslo de anoche. Por ejemplo, en lugar de decir Marcus, soy infeliz en nuestro matrimonio y quiero el divorcio. Me envió un mensaje diciendo que iba a trabajar durante la noche con su jefe. Comunicación muy poco clara. Tuve que leer entre líneas. Menos mal. Soy excelente con el subtexto. Joe empezó y luego pareció perder fuerza a mitad de la frase. Complicado. Sugerí amablemente. Incómodo. Una decisión que limita mi carrera. Sí, apuesto a que sí. Pero aquí están las buenas noticias, Joe, ya no es complicado. Todas las cosas de Julia están ahí afuera de tu oficina, así que ahora no tienes que escabullirte, puedes ser oficialmente el chico que sale con la mujer cuyo esposo trajo todo su guardarropa a tu lugar de trabajo. Eso no es complicado en absoluto. Eso es simplemente público. Mira. No sé qué quieres de mí, dijo Joe, y ahora solo sonaba cansado. Derrotado como un hombre que creía estar jugando al ajedrez, pero de repente se dio cuenta de que había estado jugando a las damas contra un gran maestro. ¿Qué quieres de ti? Me reí genuinamente divertido por la pregunta, Joe. No quiero nada de ti. Ya me has dado todo lo que necesitaba. Me has quitado de encima a mi esposa infiel. Eso no es una exigencia. Es un servicio infernal. Probablemente debería pagarte. No es así. No es como quería que fueran las cosas. Oh, Joe, dije con voz burlona, fingiendo compasión. La vida rara vez sale como queremos, ¿verdad? Pero aquí tienes un consejo gratis de alguien que lleva 5 años casada: cuando salgas con alguien nuevo, asegúrate de que dejen a su marido primero. Ahorra en gastos de envío. No te preocupes, Joe, añadí sonriendo a mi reflejo en la pantalla oscura del ordenador. También le dejé su esterilla de yoga. La necesitará para estirarse.
El clic de colgar fue absolutamente hermoso. ¿Sabes qué? Dicen que los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Bueno, al parecer, la definición de Julia de medidas desesperadas implicaba ponerse en modo víctima en Facebook porque a las 2 de la tarde mi teléfono se llenó de notificaciones. Como si me hubiera vuelto viral por rescatar cachorros de un edificio en llamas, excepto que en lugar de contenido conmovedor sobre rescate de animales, aparentemente era la estrella de una campaña de concienciación sobre el abuso doméstico. La primera notificación vino de mi primo Mike: amigo, ¿qué demonios está publicando Julia sobre ti en Facebook? Seguido inmediatamente por una captura de pantalla que hizo que mi presión arterial se disparara y mi café supiera a ácido de batería. Allí estaba en todo su esplendor manipulador una publicación de Facebook que habría hecho llorar de envidia a un escritor de telenovelas. Julia había creado lo que solo puedo describir como una obra maestra de narración selectiva completo con todas las palabras de moda garantizadas para desencadenar la máxima simpatía de su ejército de seguidores de madres de vino y amigos de la clase de yoga. Nunca pensé que estaría escribiendo esta publicación. Comenzó porque, por supuesto, lo hizo, pero necesito que mis amigos y familiares sepan la verdad sobre lo que está sucediendo. Mi esposo se volvió abusivo y controlador anoche. Tiró todas mis pertenencias de nuestra casa sin previo aviso. Llegué a casa para encontrar toda mi vida dispersa y destruida. Tengo miedo, estoy herida y no sé a dónde recurrir. Por favor, no creas ninguna mentira. Podría intentar difundir información sobre mí. Solo intento sobrevivir a esta pesadilla. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono leyendo y releyendo este ejercicio de escritura creativa haciéndose pasar por un grito de ayuda, y tuve que admitir que Julia había perdido su vocación como escritora de ficción. La mujer que había estado enviando mensajes de texto a su jefe sobre sesiones de trabajo nocturnas de alguna manera se había transformado en una esposa maltratada que huía de la violencia doméstica. Era como ver un truco de magia realizado por alguien sin ninguna vergüenza y con un doctorado en gaslighting. Los comentarios ya estaban llegando como una turba de linchamiento digital armada con emojis de corazón e indignación moral. Dios mío, Julia. Lo siento mucho. ¡Qué monstruo! Te mereces algo mucho mejor. Mantente fuerte, nena. Todo parecía un grupo de apoyo para personas que nunca me habían conocido en persona, pero estamos absolutamente seguros de que yo era el anticristo según una publicación de Facebook cuidadosamente elaborada. Pero aquí está la cuestión sobre la pequeña estrategia de redes sociales de Julia. Aparentemente había olvidado que no soy un boomer con desafíos tecnológicos que piensa que Facebook es donde los jóvenes comparten fotos de su almuerzo. He estado en las redes sociales desde cuando necesitabas una dirección de correo electrónico de la universidad solo para registrarte, y entiendo la regla fundamental de la guerra en Internet. Quien tenga los recibos gana. Hice una captura de pantalla de la publicación de Julia, la guardé en mi teléfono y luego abrí mi propia cuenta de Facebook. No suelo airear trapos sucios en las redes sociales. Soy más del tipo de persona que mantiene sus asuntos personales en privado. Pero cuando alguien declara la guerra usando mentiras y manipulación, a veces hay que combatir el fuego con capturas de pantalla. Mi publicación de respuesta fue una cosa de belleza elaborada con la precisión de un cirujano y la sutileza de un mazo. Dado que mi esposa decidió hacer público nuestro negocio personal, creo que es hora de dejar las cosas claras. Aquí está el mensaje de texto. Me lo envió anoche. Luego publiqué una captura de pantalla nítida del mensaje de Julia trabajando durante la noche con mi jefe Joe, completo con marca de tiempo y su foto de contacto sonriendo inocentemente en la parte superior de la pantalla, pero no había terminado. Oh, no, esta fue solo la salva de apertura. Y aquí es donde tiré sus pertenencias. Seguí publicando la hermosa foto que había tomado de su montaña de cajas cuidadosamente organizadas afuera de la puerta de la oficina de Joe. Servicio de entrega profesional directo a su nuevo lugar de trabajo porque soy así de considerado. La respuesta fue inmediata y gloriosa. En 10 minutos. Tenía más notificaciones que un adolescente publicando trampas de set en Instagram. Los comentarios comenzaron a inundarme más rápido de lo que podía leerlos y el cambio de tono fue tan dramático. Prácticamente podías escuchar el colectivo o mierda resonando en internet. Dami Marcus de mi amigo Chris, recibos de mi compañera de trabajo Sandra, giro de la trama de la esposa de mi vecino que aparentemente vivía para este tipo de drama suburbano, y mi favorito personal de la compañera de cuarto de la universidad de Julia. Esto no es todo. Pero el verdadero entretenimiento vino de ver al equipo de apoyo de Julia darse cuenta lentamente de que los habían jugado los comentarios en su publicación original comenzaron a eliminarse a medida que sus amigos comenzaron a comprender que tal vez, solo tal vez, se subieron al carro equivocado. Era como ver fichas de dominó caer en reversa,
excepto que en lugar de caerse la gente se estaba alejando de la narrativa de Julia más rápido que las ratas abandonando un barco que se hunde. Las respuestas de emoji de palomitas de maíz comenzaron a aparecer en mis DMs como si estuviera presentando el reality show más entretenido del mundo. La gente reenviaba capturas de pantalla de la publicación de Julia a sus amigos, no por simpatía por su difícil situación, sino porque se había convertido en el equivalente en internet de ver un accidente de tren en cámara lenta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana. Mierda, Marcus, ¿de verdad Julia pensó que esto funcionaría seguido inmediatamente por otro mensaje? ¿Por qué no me dijiste que te engañaba? Llevo años enviándole tarjetas de cumpleaños. La belleza de la estrategia de Julia en las redes sociales fue que había fracasado de forma tan espectacular. Fue casi artístico intentar pintarme como un monstruo abusivo. En realidad, me había proporcionado la plataforma perfecta para revelar la verdad sobre su aventura. Su propia publicación en Facebook se había convertido en prueba en su contra y todas las personas que inicialmente habían salido en su defensa ahora la estaban eliminando de sus amigos en silencio. Mejor aún, me enviaban mensajes privados disculpándose por su juicio apresurado. A las 4 de la tarde Julia había eliminado su publicación original, pero Internet es para siempre y las capturas de pantalla siguen vivas en los teléfonos de todas las personas que presenciaron su espectacular autodestrucción. El daño ya estaba hecho. Su reputación estaba hecha añicos y ni siquiera tuve que ponerme malo al respecto, solo proporcioné hechos, marcas de tiempo y evidencia fotográfica dejando que la verdad hablara por sí sola. Mi primo Mike me envió un mensaje de texto: amigo, acabas de ganar Internet. Eso fue hermoso. Y honestamente, realmente lo fue. Julia había intentado usar las redes sociales como arma en mi contra. Pero había olvidado la regla de oro de la guerra en línea: nunca empieces una pelea con alguien que tenga mejores pruebas y una historia más convincente. No se me escapó la ironía de que, al intentar destruir mi reputación, Julia la había mejorado. Ya no era Marcus, el consultor de software. Era Marcus, el tipo que había manejado el romance de su esposa con estilo, gracia y el tipo de pensamiento estratégico que hacía que la gente lo respetara muchísimo. La mitad de sus amigos la habían eliminado de sus amigos a la hora de la cena. La otra mitad se deslizaba en mis mensajes directos pidiendo la historia completa. Si pensaba que el colapso de Julia en las redes sociales era el gran final de su espectacular gira de autodestrucción, estaba completamente equivocado. Aparentemente la humillación pública fue solo el acto de calentamiento para lo que resultó ser el evento principal. Una clase magistral sobre cómo convertir el adulterio en cargos por delitos graves en 3 sencillos pasos. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto que casi me atraganta con la cerveza que estaba disfrutando mientras leía los comentarios cada vez más desesperados en la publicación eliminada de Julia en Facebook. El mensaje era del sistema de alerta de fraude de mi banco. Y era el tipo de notificación que hace que tu ritmo cardíaco se acelere y te suden las palmas de las manos. Incluso cuando sabes que no has hecho nada malo: alerta de fraude. Hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta que termina en 4738. Intento de transacción de $847.63 en Nord Stream. Envié un mensaje de texto con si para aprobar o no para rechazar. Me quedé mirando ese mensaje durante 30 segundos completos. Mi cerebro tratando de procesar lo que estaba viendo. Julia estaba intentando usar mi tarjeta de crédito, la que específicamente le dije que era solo para emergencias cuando todavía creía que su definición de emergencia coincidía con la mía, en lugar de aparentemente significar financiar mi nueva vida con mi jefe después de que mi esposo descubra mi aventura. La pura audacia fue impresionante. Aquí estaba una mujer que hace menos de 18 horas había sido atrapada con las manos en la masa engañándome, que había pasado el día haciéndose la víctima en las redes sociales y que presumiblemente estaba en algún lugar explicándole a Joe por qué todo su guardarropa apareció misteriosamente en su oficina y ella estaba comprando, no solo comprando, sino comprando con mi dinero como si nada hubiera cambiado, como si aún tuviera algún derecho sobre nuestras finanzas conjuntas. Le respondí el mensaje, ya sabes, tan rápido que probablemente rompí algún tipo de récord de velocidad. Luego llamé inmediatamente a la línea directa de fraude del banco. El sistema automatizado me conectó con un representante de servicio al cliente llamado Derek que parecía ser probablemente más joven que mi computadora portátil, pero tenía el tipo de competencia profesional que me hizo sentir mejor acerca de la industria bancaria. El señor Dalton, Derek dijo después de que le expliqué la situación. Veo que ha rechazado esta transacción. ¿Estás diciendo que esto es una actividad fraudulenta?
Derek, dije acomodándome en mi sofá con el tipo de satisfacción sombría que viene con ver el karma trabajar con el tiempo. Mi esposa está intentando usar mi tarjeta de crédito sin permiso después de que descubrí que ha estado teniendo una aventura con su jefe. Ella ya no vive aquí. Entregué todas sus pertenencias a la oficina de su nuevo novio esta mañana, así que sí, diría que esto califica como actividad fraudulenta. Hubo una pausa y prácticamente podía escuchar el manual de capacitación de Derek siendo consultado mentalmente. Bien, señor, voy a marcar esta tarjeta por actividad sospechosa y le emitiré una nueva. ¿Alguna otra tarjeta a la que pueda tener acceso? En realidad, dije abriendo mi aplicación bancaria con el tipo de eficiencia que habría enorgullecido a mi antiguo profesor de administración de proyectos. Déjame revisar algo. Revisé las transacciones recientes y lo que encontré me hizo reír tanto que Derek me preguntó si estaba bien. Derek, mi amigo, dije todavía riendo, intentó usar la tarjeta 2 veces. La primera transacción fue rechazada. Hace 30 minutos en algún restaurante elegante del centro, probablemente tratando de comprar la cena para ella y Joe. El segundo del que me acabas de advertir fue en Nordstrom. Ella no está simplemente intentando cometer fraude. Está intentando un fraude sistemático. Veo que ahora Derek lo confirmó y pude oírlo escribir en su teclado. La transacción en Romanos Italien Bistro por $156.23 también fue rechazada debido a nuestros algoritmos de protección contra fraudes. Y sí, la transacción de Nordstrom por $847.63. ¿Deberíamos contactar a la policía sobre esto? ¿El señor Dalton? Y ahí fue el momento en que las malas decisiones de Julia cruzaron oficialmente la línea de lo moralmente cuestionable a lo legalmente estúpidas. El fraude con tarjetas de crédito no es solo un asunto civil que se maneja en el tribunal de divorcios. Es un delito grave que conlleva consecuencias reales como el tipo que aparece en las verificaciones de antecedentes y hace que los futuros empleadores hagan preguntas incómodas. Derek, dije sintiéndome como si la mañana de Navidad y mi cumpleaños se hubieran fusionado de alguna manera en un momento perfecto. Creo que eso es exactamente lo que deberíamos hacer. Mientras Derek me transfería al departamento de investigación de fraudes del banco, me tomé un momento para apreciar la hermosa ironía de la situación. Julia, en su infinita sabiduría, había decidido que la mejor respuesta a ser atrapada haciendo trampa era agravar sus problemas cometiendo crímenes reales. Era como ver a alguien verter gasolina en el incendio de una casa porque pensó que podría ayudar a apagar las llamas. La investigadora de fraudes, una mujer llamada Jennifer que sonaba como si hubiera manejado alrededor de 10,000 casos como este, me guió a través del proceso con el tipo de eficiencia profesional que me hizo entender por qué las personas se convierten en contadores. El señor Dalton, Jennifer explicó, cuando alguien usa una tarjeta de crédito sin el permiso del titular de la tarjeta, eso se considera robo de identidad bajo la ley federal. Dado que estás en proceso de separarte de tu esposa y ella ya no tiene tu permiso para usar estas tarjetas, esto cae dentro de nuestro protocolo de fraude estándar. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté, aunque estaba bastante seguro de que sabía la respuesta y solo estaba saboreando el momento. Significa que presentamos un informe policial. Jennifer dijo con naturalidad, la tarjeta está marcada como robada y cualquier intento posterior de usarla será reportado como actividad fraudulenta dependiendo de la cantidad total de cargos no autorizados. Esto podría resultar en cargos por delitos menores o graves. Tuve que poner el teléfono en silencio por un momento porque me reía demasiado para mantener la compostura profesional. Julia había pasado de adulterio a intento de fraude en menos de 24 horas. A este ritmo estaría ejecutando un esquema Ponzi para el viernes y robando bancos para el fin de semana. Jennifer, dije recomponiéndome. Creo que definitivamente deberíamos presentar ese informe policial. Tendré que transferirte con el oficial Martínez de la unidad de delitos financieros. Dijo que tomaría tu declaración y emitiría un número de caso. 20 minutos después tenía un número de informe policial, una nueva tarjeta de crédito que se estaba enviando rápidamente a mi dirección y la satisfacción de saber que las compras de Julia se habían cancelado permanentemente. Pero la verdadera guinda del pastel llegó cuando mi teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada del propio oficial Martínez. El señor Dalton. El oficial Martínez dijo que su voz tenía el tipo de autoridad que viene con una placa y años de tratar con personas que toman decisiones espectacularmente malas. Tenemos tu informe de fraude y quería que supieras que tu esposa acaba de intentar usar la tarjeta de nuevo en la gasolinera esta vez. La transacción fue marcada automáticamente y rechazada 3 veces. Le pregunté 3 veces, realmente impresionado por el compromiso de Julia con su nueva vida delictiva. Confirmó que eso lo convierte en un patrón de actividad fraudulenta. Emitiremos una orden de arresto contra ella. Colgué el teléfono y brindé con mi cerveza por el apartamento vacío. Felicidades, Julia.
No le dije a nadie en particular. Te has graduado de esposa infiel. La madre criminal federal estaría muy orgullosa. El sábado por la mañana llegó con el tipo de pieza engañosa que te hace pensar que tal vez, solo tal vez el universo ha decidido darte un respiro del caos. Estaba sentada en mi sofá bebiendo café de la taza favorita de Julia, la que decía la mejor esposa del mundo en letras rosas brillantes, que ahora se sentía como la idea del universo de una broma cuando escuché el inconfundible sonido de criminales aficionados intentando lo que probablemente pensaron que era una operación sigilosa. La primera pista fue el estruendo de un motor diésel afuera de mi complejo de apartamentos, seguido de portazos de coches con toda la sutileza de una banda de música practicando en una biblioteca. Luego vinieron las voces fuertes, seguras y lo suficientemente tontas como para hacerte preguntarte si la selección natural de alguna manera se había tomado un descanso para tomar café. Está bien. Entonces solo tomamos sus cosas y salimos, dijo una voz, probablemente pensando que estaba susurrando pero en realidad transmitiendo a un volumen que podía escucharse desde el espacio dentro y fuera. 5 minutos máximo. Me arrastré hasta la ventana de mi casa y miré a través de las persianas como un espía suburbano, y lo que yo vio era mejor que cualquier cosa que Hollywood pudiera haber escrito. Julia aparentemente había llamado refuerzos en forma de sus primos Trevor y Kyle, dos tipos que parecían haber sido rechazados en todos los comerciales de proteína en polvo jamás hechos. Estos eran el tipo de hombres que usaban camisetas sin mangas para eventos formales y pensaban que la ropa informal de negocios significaba usar jeans sin agujeros. Trevor, el más alto de los dos desastres andantes, llevaba lo que parecía ser una palanca porque aparentemente alguien lo había convencido de que entrar en un apartamento requería la experiencia completa del kit de herramientas de Home Depot. Kyle, mientras tanto, arrastraba una bolsa de lona que probablemente contenía suficiente equipo de robo amateur para abastecer una casa de empeños muy fracasada. Y allí estaba Julia parada detrás de ellos como un general al mando del ejército menos competente del mundo, haciendo un gesto hacia mi puerta principal con el tipo de autoridad generalmente reservada para dirigir el tráfico durante un desastre natural. Todo lo valioso está en el dormitorio. Ella estaba diciendo lo suficientemente alto para que la señora Henderson de al lado probablemente grabara toda la conversación. Solo toma lo que puedas llevar. Tuve que morderme el labio para no reírme a carcajadas. Allí estaba una mujer que había pasado los últimos 2 días escalando del adulterio al fraude y ahora aparentemente había decidido agregar allanamiento de morada a su creciente currículum criminal en este punto. Tenía genuina curiosidad por ver qué actividad legal intentaría a continuación: evasión de impuestos, robo de identidad, administrar un club de lucha clandestino. Pero esto es lo que pasa con estar casado con alguien durante 5 años, aprende sus patrones. Julia era predecible en su imprevisibilidad, siempre redobló la apuesta cuando la acorralaban, siempre creyó que podía encantar o manipular para evadir las consecuencias y siempre subestimó a todos los que la rodeaban. Por eso pasé la noche del viernes haciendo algunas llamadas telefónicas a personas que podrían apreciar asientos en primera fila para ver lo que Julia estuviera planeando. Mi hermano Sam estuvo más que feliz de venir cuando le expliqué la situación. Sam es uno de esos tipos que levanta pesas por diversión y considera ayudar a la familia, incluyendo brindar servicios de intimidación cuando sea necesario. Había estado sentado en mi cocina durante la última hora tomando café y practicando su cara de hermano mayor decepcionado en preparación para cualquier estupidez que Julia estuviera a punto de intentar. Mi mejor amigo Luis había aparecido alrededor de las 9. Aparentemente para ayudarme a organizar mi apartamento de soltero repentino, pero en realidad porque tenía un sexto sentido para el drama y el tipo de habilidades con la cámara de un teléfono inteligente que podían hacer que cualquier cosa pareciera un documental. Luis era el amigo que siempre tenía palomitas de maíz listas para los desastres de otras personas, excepto que esta vez trajo palomitas de maíz reales. Y luego estaba el oficial Jenkins, mi amigo de la universidad, que había respondido a mi mensaje de texto casual sobre esperando algunos visitantes no deseados apareciendo en su patrulla con el tipo de sincronización que me hizo creer en la intervención divina. Jenkins siempre había sido el responsable en nuestro grupo de amigos, el tipo que se convirtió en policía porque realmente quería ayudar a la gente, pero también tenía sentido del humor sobre los absurdos del comportamiento humano. Entonces, cuando Trevor comenzó a manipular lo que parecían ser herramientas para abrir cerraduras que probablemente había pedido en algún sitio web sospechoso, estaba listo para el espectáculo. ¿Lo entiendes?, le susurré a Luis, que estaba posicionado junto a la ventana con su teléfono ya grabando. Estoy entendiendo todo esto, Luis susurró de vuelta sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Esto va directo a mi historia de Instagram, mis seguidores van a perder la cabeza. Trevor había logrado introducir algún tipo de herramienta en mi cerradura y la estaba moviendo con la confianza de alguien que había visto exactamente un tutorial de YouTube sobre cómo abrir cerraduras y se consideraba un experto.
Kyle estaba de guardia, lo que aparentemente significaba revisar su teléfono cada 30 segundos y ocasionalmente mirar a su alrededor como un perrito de las praderas en busca de depredadores. Julia caminaba detrás de ellos, claramente cada vez más agitada a medida que su equipo de ladrones aficionados no lograba entrar con la eficiencia que aparentemente esperaba. «Vamos», siseó ella. «¿Qué tan difícil puede ser?» «Es solo una cerradura», fue entonces cuando Sam decidió hacer su gran entrada. Abrió mi puerta principal desde adentro porque, por supuesto, le había dado una llave hace años y entró en el pasillo como un gorila que acaba de atrapar a alguien tratando de colarse en un club con una identificación falsa. «Buenas noches, amigos», dijo Sam con esa voz perfectamente tranquila que de alguna manera logró sonar más amenazante que cualquier cantidad de gritos. «Hermosa noche para allanamiento, ¿no?» Trevor dejó caer sus herramientas para abrir cerraduras tan rápido que habrías pensado que se habían incendiado. De repente Kyle en realidad saltó hacia atrás y casi tropezó con sus propios pies, lo cual habría sido gracioso si Luis no hubiera estado grabando todo el asunto. Julia se puso completamente blanca como si hubiera visto un fantasma, excepto que el fantasma eran sus propias malas decisiones de vida que volvían para atormentarla. Solo estamos recogiendo las cosas de Julia», tartamudeó Trevor, dándose cuenta claramente de que su plan criminal había tropezado con un obstáculo significativo en la forma de un hombre muy grande y poco impresionado que bloqueaba su camino. «Es gracioso», dijo Sam cruzando los brazos de una manera que hizo que sus bíceps parecieran pertenecer a una película de superhéroes. Porque tenía la impresión de que las cosas de Julia fueron entregadas a su nuevo lugar de trabajo hace un par de días. Fue entonces cuando el oficial Jenkins eligió su momento para doblar la esquina. La placa claramente visible con el tipo de autoridad casual que proviene de años de tratar con personas que toman decisiones espectacularmente malas. «Buenas noches a todos», dijo Jenkins alegremente. «Espero no estar interrumpiendo nada importante. Estaba por casualidad en el vecindario y pensé en pasar a ver cómo estaba Marcus». La expresión en la cara de Julia era absolutamente invaluable, como si acabara de darse cuenta de que era la estrella de su propio episodio personal de policías al final de la semana. La reputación de Julia en la ciudad parecía mis viejos calcetines de gimnasio. Completamente destruida, manchada permanentemente y algo que solo tocarías con guantes protectores. Todo el fiasco del intento de allanamiento había sido el último clavo en el ataúd de su imagen cuidadosamente construida como una esposa suburbana respetable. El oficial Jenkins había sido absolutamente profesional en todo el asunto. Tomando declaraciones y explicando a Trevor y Kyle exactamente cuántas leyes habían intentado romper en su carrera criminal de 5 minutos. Mientras Julia estaba allí parada, luciendo como alguien que acababa de darse cuenta de que había estado jugando ajedrez con una paloma, la mejor parte. El vídeo de Instagram de Louise de todo el asunto se había vuelto moderadamente viral en nuestro pequeño rincón de Internet, nada importante, solo lo suficiente para asegurar que todos en nuestro círculo social, nuestro vecindario y probablemente 3 códigos postales circundantes, supieran exactamente a qué tipo de persona se había revelado Julia. La sección de comentarios fue una obra maestra de alegría suburbana con vecinos y conocidos que compartían sus propias historias sobre comportamientos sospechosos. Se habían dado cuenta, pero habían sido demasiado educados para mencionar a la señora Henderson. Se había convertido en una especie de celebridad local que daba entrevistas a cualquiera que quisiera escucharla sobre cómo siempre había sabido que algo andaba mal con Julia. Olvidando convenientemente que había sido perfectamente amigable con ella hasta el momento en que explotó el drama. Es sorprendente lo rápido que la gente reescribe la historia cuando quiere estar en el lado ganador de un escándalo vecinal. Los cargos criminales estaban procediendo exactamente como el oficial Martínez había prometido. El intento de fraude con tarjeta de crédito de Julia había sido documentado oficialmente y su abogado tenía un traje caro que se especializaba en control de daños para personas con más dinero que desde entonces. Ya me había llamado 2 veces tratando de negociar algún tipo de acuerdo que hiciera desaparecer los cargos. En ambas ocasiones le expliqué cortésmente que no estaba interesado en ayudar a Julia a evitar las consecuencias de sus propias acciones y en ambas ocasiones el abogado había sonado como si estuviera desarrollando una úlcera. Joe, mientras tanto, aparentemente había decidido que salir con una mujer que enfrentaba cargos por fraude grave no era el tipo de romance de oficina que mejoraba su reputación profesional según mis fuentes, y por fuentes me refiero a Linda de contabilidad, que me había llamado después de ver el vídeo de Instagram. Julia había sido transferida a un departamento diferente, lo cual era la jerga corporativa para degradada a una posición en la que ya no podía avergonzarnos más. Se decía que Joe había empezado a evitarla como si tuviera algún
tipo de enfermedad contagiosa que pudiera transmitirse a través de incómodos viajes en ascensor. Era jueves por la noche cuando Julia me hizo su última llamada telefónica y honestamente, me había estado preguntando cuándo finalmente se derrumbaría e intentaría el enfoque directo. Su voz era completamente diferente del tono confiado y manipulador que había usado durante nuestras últimas conversaciones. Sonaba cansada, derrotada y genuinamente desesperada, de una manera que podría haberme hecho sentir mal por ella si no hubiera pasado la semana lidiando con las secuelas de sus intentos cada vez más creativos de autodestrucción. Marcus dijo, y pude escucharla llorar, no las lágrimas de enojo y frustración de principios de semana, sino el tipo de sollozo roto que sucede cuando alguien finalmente se da cuenta de que ha quemado todos los puentes que alguna vez tuvo. Te arrepentirás de esto. Nunca encontrarás a nadie como yo. Estaba sentada en mi sala de estar recién organizada, que se veía completamente diferente sin la extensa colección de almohadas decorativas y arte de pared inspirador de Julia. El espacio se sentía más grande, más limpio y de alguna manera más honesto, sin todos los accesorios dignos de Instagram cuidadosamente seleccionados que habían sido diseñados para proyectar una imagen de felicidad doméstica en lugar de crear felicidad real. Levanté mi copa de vino, una botella realmente buena que había estado guardando para una ocasión especial que esta definitivamente calificaba como tal, y miré alrededor de mi tranquilo apartamento libre de drama. Exactamente, Julia, dije, incapaz de mantener la sonrisa fuera de mi voz. Nunca encontraré a nadie como tú, y esa es la mejor parte. El silencio que siguió fue tan completo que pensé que podría haber colgado, pero luego la escuché respirar temblorosamente como si se estuviera preparando para decir algo que de alguna manera arreglaría todo. Ella había roto en su lugar. Ella solo susurró: lo siento, y terminé la llamada. Me senté allí por un momento mirando mi teléfono y dándome cuenta de que probablemente esta sería la última conversación que tendría con la mujer con la que había estado casado durante 5 años. Debería haberse sentido más triste, más definitivo, como el final de un capítulo importante en mi vida. En cambio, se sintió como si finalmente me quitara los zapatos que habían estado demasiado apretados durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró de nuevo. Pero esta vez no era Julia. Era un mensaje de texto de Emily, mi compañera de trabajo, que había estado enviando mensajes cada vez más amigables desde que todo el drama había comenzado a desarrollarse. Emily era una de esas raras personas que realmente se reían de mis chistes, incluso de los malos, y que siempre me había parecido el tipo de persona que decía lo que quería decir y quería decir lo que decía. Oye, Marcus, el mensaje decía café mañana. Prometí no hacer turnos nocturnos con Joe. De hecho, me reía carcajadas, en parte porque era realmente divertido y en parte porque se sentía tan refrescantemente normal después de una semana de lidiar con un intento de robo y fraude con tarjetas de crédito. Emily sabía toda la historia. Demonios, todos sabían toda la historia en este punto. Pero en lugar de tratarme como si fuera una víctima a la que criticar o una historia con moraleja que evitar, estaba haciendo bromas y me invitaba a tomar un café. Como si fuera un tipo normal que acababa de ser soltero. Claro, le respondí el mensaje, pero debo advertirte que aparentemente soy el tipo de persona que entrega las pertenencias de su esposa en la oficina de su pareja justa. Algunas personas podrían considerar eso una señal de alerta. Su respuesta fue casi inmediata. Algunas personas podrían considerar eso eficiente. Me gusta la eficiencia. Sonreí a mi teléfono como un adolescente que recibe su primer mensaje de texto de un enamorado, lo cual fue ridículo, pero también maravilloso. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí genuinamente emocionado por lo que podría pasar después en lugar de temer cualquier drama que me estuviera esperando a la vuelta de la esquina. El apartamento estaba tranquilo de una manera no lo había estado en mucho tiempo. No era el silencio tenso de los problemas no mencionados y el creciente resentimiento, sino la tranquilidad pacífica de un espacio que me pertenecía por completo. Podía comer lo que quisiera, ver lo que quería y tomar decisiones basadas en lo que me hiciera feliz en lugar de lo que evitaría una discusión. Terminé mi vino y miré alrededor de mi espacio vital recién recuperado. Julia se había ido llevándose consigo todo el estrés y la incertidumbre que habían estado envenenando nuestra relación durante más tiempo del que había estado dispuesta a admitir. Joe había heredado el dolor de cabeza de salir con alguien cuya idea de resolución de problemas implicaba escalar a un comportamiento criminal, y yo finalmente tenía mi paz, mi libertad y una maldita buena historia que probablemente mantendría a la gente entretenida en fiestas durante años. Mañana tomaría un café con Emily y tal vez nos reiríamos de lo absurdo de
Las relaciones modernas tal vez descubramos que tenemos más en común que solo un sentido del humor sobre el drama en el lugar de trabajo, o tal vez solo tengamos una agradable conversación entre dos adultos que entendían que la honestidad y la decencia humana básica no eran requisitos negociables en la relación. Por primera vez en años sentí luz, el futuro era amplio, abierto, lleno de posibilidades que no implicaban preguntarse qué hacía realmente mi esposa cuando decía que trabajaba hasta tarde. Lo que viniera después se construiría sobre la verdad en lugar de mentiras. Respeto en lugar de manipulación y el tipo de conexión genuina que no requiere romper ninguna ley para mantenerse. Levanté mi copa de vino vacía en un brindis final por el apartamento, por la libertad y por lo que fuera. Las aventuras esperaban a un consultor de software recién soltero con un gran sentido del humor y absolutamente ninguna tolerancia para las tonterías. Por nuevos comienzos. No me dirigí a nadie en particular y lo dije en serio.